Vamos a comenzar. La verdad estamos muy agradecidos por la oportunidad de compartir en esta mañana y les voy a pedir que tomemos nuestro lugar, por favor, para que podamos comenzar. Hoy estamos en el capítulo 16, increíble, pero el tiempo pasa volando y ya hemos pasado por 15 capítulos y me parece que la lección de hoy es como algo muy importante, muy trascendental y les voy a pedir que pongamos mucha atención. El autor llamó este capítulo La invitación de Dios conduce a una crisis de confianza. Igual el título no es lo más adecuado, pero ahorita vamos a ver por qué. La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pues aquí he resaltado tres palabras clave en este mensaje, en este texto, que es fe, creer y buscar. ¿Se fijan? Bueno, pero ¿en dónde estamos en este momento? Les platicaba yo que hemos pasado por 15 capítulos, increíble, pero ya estamos en el capítulo número 16. Y Dios se revela, hemos estado estudiando que Dios se revela, es decir, que se nos muestra y nos muestra su voluntad a través de varios caminos. ¿No? A través de su palabra, a través de la oración, a través de las circunstancias y también mediante su iglesia. Es decir, Dios nos habla, se nos presenta de diferentes maneras. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿No? Después de que llegamos al conocimiento intelectual, digamos académico, ¿qué sigue? Sí, ya estudiamos, como les digo en estos capítulos, cómo se revela Dios, cómo nos habla. Entonces, lo que sigue es que nos enfrentemos al gran reto de saber qué hacer con esa información. Si no, nos vamos a quedar como unos superintelectuales, vamos a saber de Dios, pero no vamos a experimentar la presencia de Dios, que es una total diferencia, ¿no? Entonces, la manera de experimentar a Dios es poner en práctica lo que sabemos de Dios. Ahora, seguramente ustedes conocen esta fotografía y este personaje, ¿no? Es el doctor Martin Luther King. El lunes pasado fue el día de Martin Luther King, se celebró en Estados Unidos la conmemoración de su nacimiento. Pero ¿por qué quise traerlo en esta mañana delante de nosotros? Bueno, el pastor bautista Martin Luther King recibió un llamado muy particular, un llamado para traer a los Estados Unidos los valores del reino de Dios. Él se dio cuenta alrededor de los 60 de que había una terrible discriminación racial, ¿se acuerdan? Los negros ni siquiera tenían un lugar, se tenían que ir en la parte de atrás de los camiones, no podían entrar a ciertos lugares, etc. Y el pastor Martin Luther King, en oración, descubrió que Dios lo llamó para ser el profeta, es decir, para denunciar todas estas acciones que hablaban muy mal del gobierno americano. Bueno, tal fue el impacto del llamado de Dios para el doctor Martin Luther King, que fue capaz de mover millones de personas. Cada vez que él convocaba para un meeting, toda la comunidad de color y algunas personas de tez blanca se ponían a orar y a ayunar por cada vez que él tomaba la palabra. Y esta foto es cuando él presenta su famoso discurso I have a dream. ¿Se acuerdan? Yo tengo un sueño.
Y su sueño es precisamente que todo mundo fuera tratado de la misma manera. Ese fue el sueño que Dios le reveló a él. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el doctor Martin Luther King, después de orar y encontrar en la revelación de Dios que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, él se hubiera quedado en su iglesia predicando solamente a su comunidad y hablándoles acerca de Dios? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ustedes creen que hubiera llegado a una cosa como esta? No. En otras palabras, cuando Dios habla a nuestro corazón, nosotros nos enfrentamos a una crisis, a un momento en el que tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer. O sea, ya Dios me habló, ya me dijo, oye, Eric, tú necesitas tomar acción en esto. Y el que decide si lo hace, soy yo. Entonces, yo tengo que enfrentarme a ese reto, como lo hizo el doctor King, y por eso vamos a entender qué quiere decir eso de una crisis de confianza. ¿Por qué el autor le llama crisis de confianza? Bueno, la palabra crisis en el griego quiere decir decisión. Decisión que tenemos que hacer en un momento decisivo o es un cruce de caminos que requiere tomar una resolución. Dios ya se me reveló de alguna manera. Yo estoy seguro que a cada uno de ustedes Dios les ha hablado en un momento de su vida, diciéndoles cosas específicas que hay que hacer. En ese momento estamos en un cruce de caminos. Yo decido si obedezco o no obedezco. ¿Y en base a qué lo voy a hacer, no? ¿Cuáles son estas características de la famosa crisis de confianza? ¿No? Bueno, lo primero es que hay un encuentro con Dios. Dios me habla, se me revela de alguna manera a través de una predicación, a través de un sueño, de las múltiples maneras que hemos estudiado hasta el día de hoy, pero Dios se revela conmigo. Entonces hay un encuentro que requiere fe. ¿Fe para qué? Para creer que esa palabra vino de Dios. ¿Qué más? Un encuentro con Dios es una revelación que requiere fe, decíamos. Y los encuentros con Dios se miden en las dimensiones de Dios. Esto lo vamos a comentar en un momento. Cuando Dios nos habla y se revela para nosotros, de repente nos muestra sueños que decimos, ¿what? ¿Yo voy a hacer eso? ¿Me estás llamando para que yo haga eso? ¿Se acuerdan las preguntas y los diálogos que hubo entre grandes personajes de la Escritura? Como por ejemplo Moisés o por ejemplo Abraham. ¿Yo? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? O los propios discípulos, ¿no? ¿Cómo quieres que alimentemos a estos? Esos son los momentos en que Dios se revela para nosotros y nos muestra lo que queremos de hacer. Pero entonces, esos son los momentos en que Dios se revela y nos muestra su dimensión, no la nuestra. Si la vemos, nos paramos. Si nos enfrentamos a una situación que Dios nos llama y vemos nuestras propias fuerzas, ¿saben qué vamos a hacer? Nada. Porque vemos con nuestros ojos. Y la manera en que respondes a la invitación de Dios tiene mucho que ver con ¿qué es Dios para ti? Es ¿en qué Dios crees? Si yo voy a obedecer a Dios o no voy a obedecer a Dios tiene que ver con qué significa Dios para mí. Me está hablando el Dios Todopoderoso, mi Creador, mi autoridad única. ¿Quién me está hablando? ¿Me está hablando nada más una lectura de la Biblia o como si leyéramos una revista esperando que nos atienda el médico en una cita? No, Dios se revela como lo hizo con el pastor Martin Luther King y enciende una fuerza en nuestro corazón que no nos deja de estar tranquilos, que está pegando nuestro corazón y no podemos descansar si no hago lo que Dios me pidió. Decía Pablo, es una necesidad, algo que me quema por dentro. Si yo me callara, decía Pedro, las piedras hablarían. Necesitamos entender que el llamado de Dios cuando Él nos revela su voluntad es algo que es impactante, que nos mueve, que nos conmueve, que es un parteaguas en nuestra vida. Él se revela y nos dice, a ver, es el momento. Y entonces a nosotros nos toca tomar una decisión. Pero todo esto requiere de una acción. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Precisamente por eso, el requisito es la fe. Y vamos a leer algunos textos que encontramos aquí.
Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pongan atención. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Nosotros como seres humanos normalmente nos dirigimos en nuestra vida cotidiana por lo que vemos. ¿Por qué por lo que vemos? Porque lo que vemos lo racionalizamos y entonces actuamos. Pero estamos llamados a actuar en las cosas que no vemos. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en que Dios nos llamó para algo en particular. La fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, Juan 17:20 dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será, ¿qué dice? Imposible. ¿Por qué? Porque la fe nos conecta con el poder sobrenatural de Dios. Si nosotros creemos, Dios se va a manifestar en nosotros con todo su poder. La clave es la fe. Y dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está nuestra fe? No está en nuestra fe en los hombres o en las cosas, ¿no? Jeremías dice, si hay algo en que te quieras alabar, que sea en conocerme a mí y conocer mi sabiduría. Porque dice, el valiente no dependa de su valentía, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza. Más bien, conóceme. Conóceme. Si nosotros conocemos a Dios, vamos a conocer el verdadero poder que hay detrás de cada una de sus palabras. Continuando con esto, nuestra fe debe basarse entonces en el poder de Dios y no en la sabiduría humana, en lo que conocemos de la ciencia o con lo que vemos con nuestros ojos. Siempre todos nuestros sentidos nos van a engañar cuando nosotros nos acercamos delante de Dios. Y siempre el mundo nos va a estar jalando. ¿Y será eso posible? ¿Seguro ya lo pensaste? No, es que Dios me está llamando a ir a otro país. ¿Y con qué dinero lo vas a hacer? Pero no pensemos que Dios nos llama para cosas así también. De repente cuando estamos sentados en un pecero esperando un taxi, y si Dios nos llama a hablarle a esa persona de Cristo o a orar por ella, ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué no decimos, ¿me permite hacer una oración por ti? Me gustaría decirte que Dios tiene un mensaje para tu vida. En ese momento, no tenemos que tener un llamado extraordinario. A veces estamos esperando que venga Dios y nos diga, pues ¿sabes qué? Tienes que tomar un barco y te vas a ir a Hawái y vas a empezar a tener que hablar con las personas que están ahí. O sea, no. Dios nos habla en lo cotidiano de la vida, en las cosas pequeñas. Ahí se revela, pero espera que nosotros actuemos con fe, ¿no? Vamos a ver algunos temas. Moisés no hubiera podido librar al pueblo de Israel y alimentarlo en el desierto y sanarlo al pueblo en sus fuerzas. Siempre tuvo que depender de Dios. Dios le decía, toma esa serpiente y ponla en tu bastón y levántala y el que vea va a sanar. Pero él tuvo que creer. También le dijo, toma ese bastón y ponlo sobre el mar y se abrió. Pero él tuvo que creer y actuar, no nada más quedarse en el nivel de decir, sí, sí, lo creo. Y luego, lo mismo pasó con Moisés. No hubiera podido cruzar el río Jordán, ¿no? Ni derribar los muros de Jericó o derrotar a sus enemigos. Josué tuvo que creer en Dios y tomar acción creyendo en el poder de Dios. Y los discípulos tampoco hubieran podido sanar enfermos o liberar endemoniados o incluso resucitar sin tener fe en Dios. Lo que hicieron, lo hicieron confiando en las promesas del Señor. Ellos se acordaban que Jesús les dijo, ustedes haréis cosas mayores que las que yo hago. Ellos tuvieron que creer. Se apoderaron del poder de Dios creyendo que Dios los envió y actuando en fe. Y cuando fueron los discípulos de dos en dos, que la primera vez que Dios los mandó a los apóstoles, les dijo, vayan de dos en dos. ¿Se acuerdan qué pasó?
regresaron sorprendidos porque empezaban a sanar y empezaban a hacer cosas que nunca se hubieran imaginado, pero ellos obedecieron, salieron y fueron y hicieron como Dios les dijo que hicieran. La fe se demuestra entonces en obediencia. El llamado de Dios es no nada más a quedarnos con el conocimiento, sino entender el mensaje de Dios y ponerlo por obra. Eso se llama obediencia. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios nos deja decir si obedecemos o no. Es decir, Dios no nos va a imponer un llamado. Dios nos va a dar la oportunidad de que nosotros decidamos. Pero la mayoría de las veces, como estamos en este mundo, nuestras decisiones están fundadas en los valores del mundo. Entonces, si yo no estoy en comunicación con Dios de manera constante, fácilmente vamos a dejar pasar el llamado de Dios y le vamos a dar carpetazo. Y pueden pasar años sin que nosotros obedezcamos el llamado de Dios. Si decidimos con los ojos del mundo, seguramente vamos a decir que no al llamado de Dios, porque las dimensiones de Dios son mucho más grandes que nosotros. Siempre van a haber obstáculos que nos impidan hacer la voluntad de Dios. Y sí saben quién se encarga de hacernos pensar así, ¿verdad? Sí, Satanás es el que está todo el tiempo diciéndonos no eres capaz, eres un pecador, no vas a poder, no tienes recursos, no puedes, no nada, no. Y eso nos va paralizando y paralizando y paralizando. Esa lucha que tenemos en nuestra mente se puede ganar si nosotros estamos en comunicación con Dios. Si nuestra relación con Dios, nuestra experiencia de Dios cotidiana, de estar en comunicación con Él, nos permite saber quién es el que me llama y a quién voy a obedecer. Con los ojos de la fe podemos librarnos de todo lo que el mundo nos dice que nosotros no podemos hacer. Pero si decimos que sí, ¿no?, sin ver con nuestros propios ojos, lo vamos a hacer creyendo que estamos dando un paso de fe para experimentar el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos de ustedes han vivido el poder sobrenatural de Dios en sus vidas? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hubo alguien que oró por mí, alguien que intercedió, porque yo fui sanado, porque Dios se manifestó en mi vida, porque yo no tenía dinero y de repente alguien vino y de la nada Dios habló y le dijo, oye, esto es para ti. Dios puso en mi corazón esto para ti. Somos testigos de que Dios se mueve de manera sobrenatural, ¿sí o no? Dios se mueve de manera sobrenatural, pero requiere de personas como ustedes y como yo, que le digan, sí, Señor, yo creo lo que me estás diciendo. Y levantarnos y orar, imponer manos, pedir por sanidad, regalar dinero. ¿Por qué? Porque Dios me puso en el corazón, soy sensible a la necesidad de otros, me habló en un sueño, me hizo pensar, oye, esa persona está llorando, necesito orar por ella. No sabemos lo que Dios está haciendo, simplemente tenemos que obedecer, dejarnos guiar por el Señor. Entonces Jesús les dijo, mirándolos, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, el autor que estamos estudiando es también un pastor bautista y normalmente habla de misiones. Las misiones son proyectos a los cuales Dios nos llama para ejecutar. No necesariamente salir a otro país, como les decía, pero son proyectos pequeños y grandes donde Dios requiere que nosotros tomemos acción. Sus proyectos son proyectos a través de los cuales Dios nos muestra su naturaleza, nos muestra quién es su carácter, su provisión, su poder, su fuerza y su amor. Y todo esto lo hace porque tiene un propósito. Dios nos llama a que echemos mano de toda la fuerza y la naturaleza de Dios para cumplir con las misiones a las que Él nos llama. Es nuestra decisión. Y otra vez, aquí volvemos a ver, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham se le prometió que iba a ser padre de multitudes, pero cuando fue eso, él era ya una persona mayor, su esposa no podía tener hijos, sin embargo Abraham creyó y Dios lo bendijo. Gedeón ganó una batalla con 300 hombres contra un ejército de 120,000 soldados, porque creyó.
simplemente porque creyó y obedeció. María, siendo virgen, recibió una revelación de parte de Dios y fue instrumento de Dios para que naciera Jesús, porque creyó. Y ella dijo, Señor, haz conmigo como sea tu voluntad. Esa debe ser nuestra respuesta. Que Dios nos use, que nosotros estemos dispuestos a obedecer. ¿Y cuál es el resultado? Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer, las personas se van a dar cuenta. ¿Sí? El resultado de nuestra obediencia está en las manos de Dios. A veces nosotros no nos damos cuenta y podemos hacer una oración y esa persona ya quisiéramos nosotros que en ese momento se levantara y se parara, pero nosotros no sabemos. Esa persona puede llegar a su casa y en ese momento recibir bendición de Dios. El tiempo y el resultado no es nuestro, es de Dios. Y a veces nosotros, hay varias anécdotas de pastores que han estado hablando y predicando con apenas una sola persona en su iglesia. Y están hablando y predicando y piensan que nada más hay una persona en su iglesia. Pero resulta que después de unos cuantos días esa persona que recibió el mensaje, solamente esa, sirvió al Señor y se convirtió en un pastor también. Porque Dios tenía un llamado para esa persona. Nosotros no sabemos los resultados que Dios tiene preparados, pero Dios obra de manera sobrenatural cuando nosotros nos disponemos a obedecer. El propósito final de Dios tiene para cada una de sus manifestaciones portentosas, cuando le obedecemos, que la gente crea y se convierta. Dios utiliza cosas que nosotros ni nos imaginamos. Así le pasó a Pedro después de que llegó el Espíritu Santo en la primera iglesia, ¿no? Pedro se levantó y después de predicar su mensaje, hubo una manifestación tan poderosa que en aquel día se convirtieron solamente en ese día como 3,000 personas, porque él estuvo dispuesto a obedecer. Pedro y Juan, ¿no?, se pararon en un momento dado mientras iban entrando al templo y Dios los utilizó. Y dice la palabra de Dios, después de que sanaron a este paralítico, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. O sea, siempre que Dios te llama para algo tiene un propósito, que seas testigo de la revelación de Dios y que se muestre la gloria de Dios en toda su manifestación. Pedro resucitó a Dorcas en el nombre de Jesús y dice la palabra que esto fue notorio para todos en Jope y muchos creyeron en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque experimentaron el poder de Dios después de obedecer. Esa es la clave. En resumen, cuando Dios te dice que desea hacer algo a través de ti, se trata de algo que solamente Él puede hacer, no en tus fuerzas. Dios nos llama a que hagamos de manera obediente el llamado de Dios. Que nosotros estemos dispuestos a que Dios nos utilice de manera sobrenatural, pero requiere de fe y requiere de obediencia. Y entonces el Señor se va a manifestar de esa manera. Lo que crees de Dios va a determinar tu respuesta. Si crees que Dios está contigo, si crees que Él fue el que te llamó, si estás dispuesto a obedecer y te pones en acción, entonces eso es lo que va a determinar tu respuesta. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es mi Dios? Esa es la respuesta. Ahora, si tienes fe en Dios y obedeces, verás las grandes manifestaciones del Señor. Si realmente Dios quiere trabajar con nosotros, pues nosotros tenemos que tomar un papel muy importante. Si nosotros no nos movemos, si nosotros no creemos, si nosotros no obedecemos, si no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, nos vamos a quedar sentados en donde estamos. Si Dios te quiere para una misión especial y estás en medio de la prueba, el tema es resistir y obedecer. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, si tú obedeces, te vas a dar cuenta de que Dios te estuvo sosteniendo con su provisión, de que Dios te estuvo acompañando en medio de la prueba. ¿Se acuerdan de Josué? ¿De José? Pasó por infinidad de pruebas,
pero Dios estuvo con él. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando iban a entrar en el pozo, cuando los iban a quemar en el horno, ellos dijeron, primero vamos a obedecer a Dios. Y después de que el Señor los salvó, Nabucodonosor no le quedó otra cosa más que decir, este es el Dios verdadero. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el verdadero Dios. Y hizo un edicto que todo el mundo creyera. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito verdadero, pero requiere de que nosotros hagamos una decisión de obedecer o de no obedecer. La provisión de Dios nos sostiene en medio de la prueba si nosotros estamos dispuestos a obedecer. El Espíritu Santo habla a nuestro corazón y es el Espíritu el que nos mueve a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Él nos revela su voluntad y nos mueve a tomar acción. Entonces, su gracia fluirá como ríos de agua viva desde la vida de cada uno de nosotros para bendición de otros. Y experimentaremos la presencia de Dios y su poder sobrenatural. Y quizá me fui un poquito rápido, pero quiero llegar a esto. ¿De qué sirve saber quién es Dios si no me levanto y digo, Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte? Y estas palabras del doctor King, de verdad, son para conmovernos. La pregunta más persistente y urgente, decía el doctor King, es, ¿qué es lo que vas a hacer por otros? ¿Qué es lo que Dios te está moviendo en tu corazón? El doctor King, en medio de uno de sus sermones, estaba parado y de repente una mujer con un cuchillo se le abalanzó y le clavó el cuchillo en el corazón, directo en el corazón. Y se quedó clavado el cuchillo ahí. Así se lo llevaron al hospital y solamente un milagro de Dios lo pudo salvar. Estando en el quirófano, los médicos no podían entender cómo es que había podido sobrevivir. Al día siguiente, después del tratamiento y de la operación que le hicieron, se acercó una niña a visitarlo y estaba el doctor King apenas despertando. En el quirófano, ya en su habitación estaba despertando y la niña le dijo, doctor King, qué bueno que no tosió, porque los médicos publicaron que si el doctor King con ese cuchillo clavado en el corazón hubiera tosido, se le hubiera roto la aorta. Imagínense cómo Dios pudo salvar y hacer cosas sobrenaturales. El doctor se recuperó y días después fue cuando pudo decir su sermón ahí en Washington, D.C., diciendo, yo tengo un sueño. Dios lo utilizó de manera sobrenatural, pero el doctor King tuvo que obedecer al llamado de Dios. Entonces yo quisiera hacer una oración antes de terminar, por aquellas personas que de alguna manera, sí, pastor. Yo quisiera mencionar dos cosas a lo que Eric nos está comentando. Una cosa es un llamado, otra cosa es una visión. El visionario puede ver el cuadro completo. A mí me encantaría poder ser visionario, pero no lo soy. El visionario ve la obra completa. Cuando Dios llama, puede dar una visión. Fue el caso de Juan, por ejemplo, cuando él estaba en el exilio. Dios le permitió ver cosas que ningún otro hombre ha visto. Y yo lo encuentro como un regalo, un don sensacional. ¿Se imaginan ustedes que Dios les muestre, por ejemplo, una revelación en un cuadro? A lo mejor es un cuadro en movimiento donde les permite ver, no sé, una ciudad o ver a sus hijos crecer, o ver a sus hijos que hoy están chiquitos, ya los ver grandes con nietos y ver hacia dónde el Señor los está llevando, etcétera. Esa es una visión.
Hay otra cosa que es el llamado, cuando Dios nos está buscando, que ese es algo que hace todos los días. Y nos está llamando para hacer algo específico. Ahora, me permití interrumpir porque no me gustaría que alguien se quedara con la idea de que cuando Dios revela, como que nos muestra así un chorizo largo, largo, grande, 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 ¿no? Yo me doy por bien servido cuando Dios me muestra o me revela una palabra. Cuando estando orando o estando leyendo la escritura, Dios me muestra algo sencillito. Yo soy el hombre más feliz de la tierra, estando allá con los hijos en la iglesia. Durante el tiempo de la alabanza, Dios me dijo, ve con esa mujer que está cantando en la alabanza y dile que no tenga temor. No la conozco, no sé nada, no, absolutamente nada. Estoy en una iglesia, no conocía. Entonces, voy con el pastor, le digo, pastor, Dios me dijo esto, le platiqué qué fue lo que me dijo eso, ¿me puedo acercar? Me dijo, sí, ve con ella. Y hablé con ella, oré con ella y le dije, no sé nada de ti, pero lo que Dios puso en mi corazón es decirte que no tengas miedo. Esa fue mi tarea de ese domingo y yo quedé más lleno del Señor de eso que de la predicación, estuvo muy buena. ¿Por qué? Porque vi cómo Dios me usaba. Ahora, ¿para qué me usó? No lo sé. Y por supuesto me quedo con la emoción y las ganas de saber un poquito más adelante qué pasó con ella, ¿no? Pero bueno, igual como dice Eric, a lo mejor nunca la voy a saber. Sí, ¿cómo no? Sí, por supuesto que sí, voy a estar compartiendo de eso. Ahora, cuando la Escritura dice que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestros pies, yo siempre he entendido que cuando Dios nos va dirigiendo de un día a la vez. Por eso la lámpara va en los pies. Claro, en aquel tiempo no había flashlight, ¿no? Pero nosotros agarramos una lámpara sorda y ¿a dónde alumbramos? ¿Abajo o arriba? Arriba. ¿Por qué? Porque prendemos esa cosa y ilumina la casa, pero siempre estamos viendo más adelante, en tiempos bíblicos, ¿no? Cuando la mujer estaba buscando las monedas, la moneda que se perdió en su casa, dice, sacó una lámpara. Pero no era una lámpara así, de esta es un flashlight que alumbra, sino sacó la lámpara y empezó a buscar alrededor de sus pies y fue buscando paso a paso en su casa hasta que encontró lo que había perdido. Entonces, la obediencia a la que refiere Eric es que cada día yo dé el paso que Dios me está pidiendo dar. Ahora, ¿hacia dónde me está llevando? A veces vamos a saber con mucha claridad si tenemos una visión. A veces lo único que tenemos es algo medio borroso. No sabemos, pero ya vemos la luz del túnel. ¿Y qué hay más allá? Pues quién sabe, no alcanzo a ver. Por eso el visionario puede hacer planes a 5 años, a 10 años. Resulta que en la iglesia de mis hijos ahora ya tienen el presupuesto del 2018 cubierto. Ya están trabajando en el presupuesto del 2019. Quiere decir que ya está en el banco el dinero que se van a gastar en el 2018. ¿No les gustaría tener en su cuenta de banco todo el dinero que van a necesitar para el año? ¿Cómo se planea así? Bueno, un día tuvieron que empezar, yo creo, paso a paso, y dieron esos pasos de fe que fueron reuniendo los recursos para que un día finalmente ellos pudieran avanzar de esa manera. Ahí es donde entra la obediencia. Dios nos pide que demos el paso de fe y caminamos. Hasta aquí, Señor, es lo único que alcanzo a ver. Y mañana me levanto como hacía David en la guerra. ¿Para dónde quieres que pelee, Señor? Tú dale para adelante. Y doy el paso. Y voy caminando paso a paso y paso a paso.
Decía Jacob cuando se fue a reconciliar con su hermano, yo voy al paso del ganado, voy al paso de los animales que han parido y al paso de los niños. Ese es normalmente el paso al que el Señor nos lleva, al paso de los niños. ¿Qué tan rápido caminan los niños? Y dan un pasito y ya se cansaron, ya se distrayeron, ya quieren otra cosa. Y hay que dar, mañana nos toca dar un paso. Pero si estamos dando ese paso en la dirección correcta, vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Perdón, la intromisión. No, no, al contrario. Bienvenido, pastor. Yo quisiera que hagamos una oración. O sea, realmente yo estoy convencido de que Dios nos habla a todos, de alguna manera. Pero algunos estamos en diferentes niveles, en ese proceso de escuchar y de obedecer y de tomar acción. Entonces, yo les invito a que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a movernos del estado donde estamos a algo donde Dios pueda tener la honra y la gloria de lo que nosotros hagamos en línea con su voluntad. Padre amado, en esta mañana nos acercamos a ti, Padre, con humildad, con reverencia, Señor, pero también reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Padre, a lo largo de prácticamente todo el año pasado, Señor, y hasta el día de hoy, tú nos has estado hablando de cómo escuchar tu voz, cómo ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo que se revela hacia nosotros y nos muestra tu voluntad, Señor. Y seguramente muchos de nosotros, Padre, hemos titubeado o hemos estado distraídos o no hemos estado conectados, Señor, en la misma sintonía que tú, Señor, y no hemos dado este paso de fe. Padre, en esta mañana yo te pido que a cada uno de nosotros, Señor, nos permitas tomar la decisión de obedecerte, dar un paso de fe, Señor, y atender al llamado particular que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo no sé si nos has llamado a hacer algo sencillo o solamente para el día de hoy, o algo extraordinario que lo hemos tenido en nuestros sueños o en nuestra mente durante mucho tiempo, Señor. Pero yo te pido hoy, Padre, que tú desates cualquier atadura que nos detiene para obedecerte, Señor. Que perdones cualquier pecado, Señor, que nos esté interrumpiendo esta comunicación, Señor. Y si hay algún pensamiento que no venga de ti, Señor, y que esté interrumpiendo esta comunicación contigo, con tu mensaje, Señor, en este momento lo rompemos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Padre, queremos disponernos como tus discípulos, como cada uno de los personajes que vimos en esta mañana, para obedecerte, Señor, y que tu poder sobrenatural se manifieste en cada uno de nosotros, Señor. Padre, quédate con nosotros y ahora abre nuestro corazón para escuchar el mensaje de nuestro pastor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.